Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La FIFA aceptó los requerimientos de Chile por el caso de Byron Castillo. No es que haya fallado en favor de Chile, aceptó este requerimiento y por lo tanto abrirá un procedimiento disciplinario. La denuncia que realizó nuestro país en contra de Byron Castillo vive horas bastante claves, ya que FIFA confirmó mediante un comunicado que ha decidido abrir procedimientos disciplinarios, lo que podría eventualmente significar sanciones para el jugador e incluso para la selección de Ecuador. Además, FIFA indicó que desde Chile acusan, comillas, el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 8 partidos de clasificación. Bueno, si se confirma la falta, Ecuador podría quedar fuera del Mundial de Qatar y también del próximo, que es otra de las peticiones de Chile. Pero falta mucho. Los abogados que llevan este caso dicen que debe ser rápido, porque a la FIFA no le conviene tener esta incertidumbre, que debieran ser unos 30 días aproximadamente para conocer la decisión que tome. Vamos a la mesa de conversación. No vamos a hablar de la FIFA, no vamos a hablar de Byron Castillo, vamos a hablar de la recta final de la convención, que termina ya la parte discusión del articulado y luego va a entrar ya a pulir, a afinar este borrador en el cual han ido siendo acumuladas todas las normas que fueron aprobadas por los 2/3, que era el quórum que se requería. Pasaban los 2/3, quedaba en una caja. 2/3 en una caja, el resto se quedaba fuera. Y ahora que termina se toma esa caja y ahora se hace de esto, que es un borrador, se hace una propuesta constitucional armónica. Fuachaín, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías, gusto saludarte. Muy bien, pues está terminando. El último tramo ha sido uno de los más críticos, sobre todo a uno de los puntos que es sistema político. Dicho en el buen sentido de la palabra, te has comprado varias peleas, varias discusiones, varias polémicas duras. ¿Cómo está quedando lo del sistema político? ¿Cómo quedó más bien? Porque no quedando porque falta que sea votado o no, pero ¿cómo quedó el sistema político a tu juicio? Lo primero que quiero decir es que no es muy distinto un poco lo que ocurre con una clasificatoria al Mundial. Cuando uno está en la etapa final empieza a echar de menos los puntos que perdió. Y vale la diferencia de goles, vale todo. Incluso algunos buscan algún tipo de triquiñuela para poder lograr los resultados. Pero creo yo que el sistema político, como se planteó en el primer informe, era impresentable. Y por eso que tuvo un fracaso total en el Pleno. Luego volvió después de un acuerdo de la izquierda en el cual nosotros nos restamos de participar porque sentíamos que era absolutamente inconsistente y que, a mi juicio, debilitaba el sistema democrático, la gobernabilidad y le abría la puerta a que un populismo autoritario pudiera capturar nuestras instituciones. Afortunadamente también logramos que los aspectos centrales no fuesen aprobados en el Pleno y volvió para un nuevo informe que mejoró bastante y que tenía un par de puntos que, a mi juicio, eran los más complejos. Uno de esos puntos era esta posibilidad de insistencia del Congreso de los Diputados y Diputadas por 4/7, después de ya haber llegado a acuerdo con la Cámara de las Regiones, una comisión mixta, de haberse aprobado en la Cámara de las Regiones el acuerdo de la mixta, y luego el Congreso de Diputados y Diputadas simplemente podía saltarse este acuerdo, ignorar completamente la Cámara de la Región y por 4/7 imponer su criterio original. ¿Imponerlo como aprobado? Como aprobado, ¿O volver a insistir en la discusión? No, como aprobado, y para que despachara ley. Eso, a mi juicio, le daba la naturaleza de un Congreso unicameral, claro. Unicameral con una Cámara satélite que de alguna manera ladraba pero no mordía, ¿no es cierto? De adorno. Ya, eso quedó. No quedó. Alcanzó solo 101 votos y no los 103 votos. Y por lo tanto, al no existir esa insistencia, tiene incidencia legislativa. No solo más materias de competencia de la Cámara de las Regiones, sino que verdadera incidencia legislativa en esas materias que son las denominadas leyes de acuerdo regional. Y por lo tanto, a mí el día viernes, cuando se votó esto, me dejó mucho más tranquilo, porque creo que efectivamente el gran problema, el gran obstáculo para poder hablar de un sistema político sólido estaba resuelto. Y el otro gran problema, porque creo que uno de los grandes déficits que tiene, o de las
situaciones que generan crisis de gobernabilidad es que tenemos un sistema de partidos muy fragmentados, tenemos un multipartidismo extremo y eso hace que sea muy difícil lograr acuerdos. Y sobre todo en un sistema presidencialista en que, a diferencia de los regímenes parlamentarios, semipresidenciales, en que se hace un acuerdo global de gobierno, de programa y integración al gobierno que le da estabilidad, cuando tenemos un sistema presidencial, la negociación con el Congreso es proyecto a proyecto y a veces parlamentario a parlamentario y se transforma en una verdadera tortura. Mira lo que le ha pasado en los primeros meses de gobierno a Gabriel Boric. Ha sido muy difícil poder, en definitiva, sacar adelante una agenda legislativa igualar por la dispersión. a los movimientos sociales o los partidos políticos. Eso intentaba, ¿no es cierto?, el acuerdo final. Sí, y a los independientes incluso competían en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, en lugar de avanzar hacia fortalecer partidos, tener menos partidos, pero partidos programáticos, sólidos, transparentes, representativos, con los cuales sea más fácil poder construir acuerdos, no partidos en que cada caudillo tiene un partido, ¿no es cierto?, y por lo tanto que es muy difícil poder construir acuerdos y coaliciones sólidas. Bueno, ¿también se rechazó? Eso también se rechazó, afortunadamente, porque iba en la dirección contraria a esta indicación de todo lo que nos habían aconsejado los expertos. Pero la última discusión política que has tenido fuerte es que esas dos normas que se rechazaron fueron repuestas en otra comisión. Así es, pues esto se debe haber votado tipo 8:30, 9 de la noche el día viernes, y a las 12 de la noche, a las 23:59, para ser más exacto, vencía el plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Sistema de Justicia. Nada que ver con el sistema político, otro tema, y literalmente en la hora 11 meten, ¿no es cierto?, una indicación para reponer los 4/7 a propósito de las competencias de la Corte Constitucional, o sea, absolutamente impertinente. Y también, ¿no es cierto?, a partir de las facultades del CERVEL, mete una indicación para revivir, ¿no es cierto?, las normas que dicen relación con las organizaciones políticas. ¿Quién metió esas indicaciones? Bueno, la indicación está firmada por Cristian Viera, por Hugo Gutiérrez, ¿no es cierto?, por varios, Manuel Arroyo, por varios convencionales, pero me consta que el ideólogo esto fue Fernando Atria, porque me lo dijo, no estés tan contento porque ya estamos buscando la fórmula de revivirla. Y el artículo 97 del reglamento es muy claro. Una norma que es rechazada 2 veces en particular, se entiende definitivamente rechazada y que ha excluido el debate constitucional. ¿La norma es exactamente igual? Es la misma norma, ¿verdad? Es la insistencia. En el espíritu tú puedes leer que es la misma norma, pero una de esas, si es Atria, vamos a poner que Atria fuera el autor intelectual de esto, él puede pensar que la incluye en otra comisión cambiada, que no sea la misma norma, que pase por los mismos puntos, pero que regule otras cosas. No, lo que ocurre es que en esta parte es exactamente la misma norma. Ya. Y además, ¿no es cierto?, se ha llegado a argumentar de manera, yo diría, bastante burda, y sobre todo viniendo de profesores universitarios, diciendo que la norma no es la misma que la idea contenida en esa norma. O algunos incluso han dicho que en realidad lo que importa es el número del artículo y que por lo tanto la misma norma desde el punto de vista del contenido, si tú lo pones en otro artículo, ya entonces no es la misma norma. No te aplicaría. Ya, y eso a mí me parece que ¿y si se aprueba es insólito. en sistemas de justicia y entran estas dos normas? Se aprobó el domingo el sistema de justicia. Ya, pero si se aprueban Ahora viene al Pleno, el viernes. Perdón, me refiero en el Pleno, del informe del sistema de justicia. Este informe que yo le he llamado que es el paraíso, porque ahí resucitan, ¿no es cierto?, las normas que habían muerto en el Pleno, porque además también metieron otra norma de migración, varias cosas más. O sea, es como el último informe, todo vale, o uno de los últimos informes, y metieron un montón de cosas. ¿Qué eran ustedes que votaron en contra, que pensaban que ya habían logrado ganar? Es decir, con que se rechazaran esas normas, si es que llegan a aprobarse en el Pleno. A ver, lo primero llegando por este otro camino. Lo primero que quiero decir es que yo tengo plena confianza de que el Pleno no va a aceptar esta trampa, de que el Pleno no va a validar ni legitimar esta manera de actuar, porque creo que le estarían dando un golpe de gracia a la credibilidad de la Convención. Yo dudo, ¿no es cierto?, de que en el Pleno existan 103 personas que no tengan la mínima responsabilidad con el proceso constituyente como para que de una manera flagrante se salten el reglamento que nosotros mismos nos dimos para poder lograr un objetivo. Y por lo tanto yo tengo plena confianza de que eso se va a rechazar. Ahora, si eso no ocurre, hay una herramienta que uno no puede descartar a priori, que es recurrir a la Corte Suprema justamente por infracción a las normas procedimentales que rigen a la Convención Constitucional. Fuad, ese era el tema más espinudo, el cual todavía está, que es más bien técnico para muchos, pero yo quería volver hacia lo general, ahora que está terminando. ¿Cómo ves que el proceso se da? Si te da confianza y tienes satisfacción de haber participado en un proceso democrático en su inicio, que duda cabe, legitimado por la sociedad, por la ciudadanía,
¿Se ha dado un proceso democrático de respeto, de conversación y de diálogo a tu juicio? Sí, mira, yo creo que hay de todo, ¿ya? Y creo que depende de la comisión, ¿no es cierto? Hay comisiones que fueron mucho más dialogantes, donde en definitiva se escuchó mucho más, donde se intentó genuinamente llegar a acuerdos. En otras el ánimo fue distinto, el clima fue distinto. Yo creo que claramente conspiró varias cosas. Primero, justamente la falta de institucionalización de muchos de los convencionales que venían de distintos grupos, movimientos, hace más difícil el diálogo. Creo que hubo toda una etapa de apresto que fue bastante larga de poder conocernos, de poder entender que dialogar no era cocinar, sino que efectivamente era la manera de poder tratar de acercar posiciones, que el que piensa distinto también tiene derecho a poder expresarse, que hay que mirar las normas no por quien las suscribe, sino que por su mérito. Y creo que hay momentos en que eso ocurrió y hay muchos momentos en que fue muy difícil. Ahora, yo creo que el Pleno, con las reglas de los 2/3, cumplió su objetivo. Yo creo que en términos generales ha actuado como un buen filtro. Ahora, se han colado malos artículos, por cierto que se han colado malos artículos. Mejorables. ¿Ya? Algunas cosas se pueden mejorar por las transitorias, por una armonización, otras no tienen mucho arreglo. ¿Ya? Hay que ver los efectos sistémicos también, porque creo que más allá de los artículos en sí mismos hay que ver con esta enorme cantidad de cambios, donde tenemos cambios completos al sistema de justicia, al sistema político, al modelo de derechos fundamentales, a la forma de Estado, ¿no es cierto?, a reconocernos como un Estado plurinacional o un Estado regional. Eso va a implicar una enorme cantidad de cambios legislativos y va a ser muy compleja esa implementación, y por eso es que la Comisión de Normas Transitorias tenemos que buscar un aterrizaje suave, no como algunos plantean de un reseteo en un año, porque eso va a ser un aterrizaje brusco, violento, y por lo tanto puede ser tremendamente peligroso. Y yo creo que todavía entonces hay harto paño que cortar. Hay informes esta semana que son clave. Hay normas que a mí me parece que son complejas desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, haber eliminado el estado de excepción de emergencia, es decir, le amarramos las manos al Estado para poder actuar ante una grave conmoción interna. Solo ante guerra externa, guerra interna y catástrofes naturales puede haber un estado de excepción, cuando hoy día el tema de la violencia y la inseguridad es uno de los principales desafíos que tenemos y que atenta contra la democracia. Creo que también tenemos un buen catálogo, creo yo, mucho mejor de lo que algunos incluso esperábamos, desde el punto de vista no solo de la cantidad de derechos sociales garantizados, sino que también de la manera en que se garantizan. Creo que ahí hay un capital. Hoy día creo que podamos generar buenas normas, ¿ya? Pero esos derechos sociales no solo tienen que estar en el papel, tenemos que dar certeza jurídica para que funcione la economía, para financiarlo adecuadamente. Entonces, creo que es muy importante ver después el final de la película, pero como todo proceso ha tenido momentos malos, buenos, muy buenos, y el balance tendrá que hacerse al final. Pregunta para terminar, ¿qué Asunción? ¿Tiene listo su voto ya o no? No, todavía no. ¿Ya? Para mí es muy importante lo que ocurra el viernes con sistema político. Para mí creo que eso es bien determinante, porque eso marca la diferencia entre si vamos a tener un sistema político sólido desde el punto de vista de la defensa de la democracia o uno vulnerable, y también ver qué es lo que ocurre con este aterrizaje, con las normas transitorias, con la armonización. A mí me encantaría aprobar, porque yo fui uno de los que participó del acuerdo del 15 de noviembre, la primera firma que está ahí, la mía, ¿no es cierto? Creo tanto en este proceso que era presidente del partido y fui candidato a la elección de constituyentes. Fue el único presidente del partido que fue candidato a la elección de convencionales constituyentes, pero obviamente que al final del día uno tiene que poner todas las cosas en la balanza y decidir pensando en el país y no pensando en uno. Fuenchaín, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. No se trata de alarmar, pero sí hay que preocuparse y hay que ocuparse también. Lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro país, si bien no alcanza ni de cerca lo que vivimos el año pasado o el 2020, bueno, indica que hay una tendencia a la alza en los casos. Tenemos una suerte de récord en los últimos 31 días, el último mes. Y hay que buscar las explicaciones, hay que tratar de entender qué es lo que pasa y cómo pudiéramos mejorarlo. Para eso vamos a conversar, como muchas veces lo hemos hecho, con Alexis Kalergis, que es director del Instituto Milenio de Inmunología, académico de la Universidad Católica y director del estudio Sinovac en Chile.
Alexis, buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. Muy buenas noches, Matías. Pido disculpas si es que tengo mala señal de internet, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha muy bien, así que no hay ningún problema. Vamos ahí a poner una fotito de apoyo tuya, puede ser, si se pudiera, pero con escucharte, que es lo que queremos, que nos cuentes cómo estás viendo tú, porque en las últimas 24 horas se registró un alza de contagios de 3.048 casos nuevos. Es la cifra más alta desde el 10 de abril de este año. ¿Por qué está pasando esto, Alexis, a tu juicio? Bueno, en primer lugar es sin duda algo que indica que seguimos en la pandemia. Yo creo que tenemos que mantener el mensaje del riesgo que significa este virus, especialmente en aquellas personas que no están completamente vacunadas. Si uno va y mira en la historia de la ciencia y la medicina, cuando han habido enfermedades de alta incidencia como la viruela, sarampión, la polio, papera, la incorporación de la vacunación como medida de salud pública normalmente significa una disminución, en primer lugar, de los casos graves de enfermedad y los fallecimientos, y lentamente empiezan a disminuir los casos y hay fluctuaciones en los números de casos. Si uno va y mira las curvas en diferentes países, por ejemplo, después de que se implementó campaña de vacunación contra la polio, sarampión, papera, viruela, uno ve que hay periodos de fluctuación de casos. Lo importante es que mantengamos el mensaje de que el virus sigue circulando, el mensaje de que es necesario tener el esquema de vacunación completo y la dosis de refuerzo. Y ese mensaje hay que mantenerlo activo porque efectivamente vemos que el virus sigue presente y eso significa un riesgo. Y la manera de enfrentar ese riesgo es evitando el contagio por medio de las medidas como el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, distanciamiento físico y por supuesto la vacunación. El segundo mensaje es que tenemos que prepararnos para un invierno que podría ir complicando aún más la situación sanitaria a raíz de no solo el coronavirus, sino también otras infecciones como el caso de sincicial, influenza, etc. ¿Tú crees que fue un error, por ejemplo, sacar las mascarillas? No solo por lo que significa el contagio, o sea, la cercanía física, sino porque bajó nuestra guardia, nuestra sensación de eventual riesgo. Yo creo que las mascarillas no se han eliminado. El mensaje fue claro de que en espacios cerrados el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio. Y en espacios abiertos, ¿verdad? Solamente se señaló que en circunstancias de suficiente distanciamiento otras personas podría no ser obligatorio el uso de la mascarilla. Claro. Pero, por ejemplo, en un espacio abierto como un paradero entre Santiago, una fila para entrar a un negocio, lugares donde uno tiene personas cerca, van a requerir y deben considerar sin duda el uso de mascarilla. La mascarilla es una herramienta tan simple, tan asequible y que previene el contagio que sería recomendable seguir ocupándola por un tiempo largo, porque disminuye el contagio y de esa manera disminuye la transmisión del virus también. El ministro París hoy día en una entrevista criticaba la baja cantidad de test que se están haciendo y que eso podría también de alguna manera edulcorar la realidad de que no estemos viendo todos los casos que hay, bajar la guardia y que la transmisión sea mucho más libre. ¿También crees tú que allí habría que apretar las clavijas y ponerse a testear mucho más como se testeaba en algún momento? Yo creo que el testeo es muy importante porque nos permite saber el nivel de circulación viral. Sin duda, en la medida que vayamos acercándonos al invierno, deberíamos ir aumentando las tasas de testeo. Y también existen varios exámenes, no solamente el PCR, el test de antígeno, y ir registrando el número de casos para poder tener una noción, cuantificar
cómo va evolucionando la pandemia en el tiempo. Lo que no podemos hacer es dejar de seguir la pandemia, hay que seguir monitoreando este proceso pandémico en que estamos. Por un lado, siguiendo los casos de enfermedad, los casos de enfermedad grave, por supuesto los lamentables fallecimientos, y al mismo tiempo insistir en las medidas que evitan el contagio y continuar con una campaña de vacunación que en nuestro país ha avanzado de manera ejemplar, que ha permitido que ya contemos con inmunidad poblacional. Pero inmunidad poblacional no es sinónimo de que el virus vaya a desaparecer. Como dije al comienzo de la entrevista, si uno va y mira en la historia de la ciencia y la medicina, cuando se han intervenido poblaciones con vacunas seguras y efectivas para varias enfermedades, hay un periodo de varios años, incluso décadas, que el virus sigue circulando en la población. Por lo tanto, el riesgo de contagio y enfermedad sigue presente. Tenemos que insistir en el mensaje de que la pandemia está aún acá con nosotros y que tenemos que seguir teniendo las medidas que evitan el contagio y la vacunación. Alexis, lo más probable es que nosotros tengamos que asimilar esta vacunación con pautas anuales, 1 o 2 al año, porque además yo siento que desde el punto de vista comunicacional, hablar de la 4ª dosis y después va a venir la 5ª y la 6ª, va a empezar a generar en algunos a lo mejor un rechazo, porque va a entender que ¿hasta cuándo me voy a seguir poniendo vacunas? En vez de decirme, usted la de este año no se la ha puesto, la de este año sí se la puso, en fin. ¿Vamos a tener que incorporarla a nuestra cotidianidad? Yo creo que todavía es muy prematuro para esa pregunta a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que este virus requiere un nivel de inmunidad alto para observar protección. Es bastante sorprendente la manera como el virus ha ido cambiando y el tipo de esquema de vacunación que hemos ocupado en Chile. Partimos con una vacuna con virus inactivado, que la vacuna Sinovac, que tiene todos los antígenos, eso nos generó inmunidad con anticuerpos y células que reconocen el virus completo, y luego reforzamos esa inmunidad con vacunas como Pfizer, AstraZeneca y ahora Moderna, claro, que son las vacunas innovadoras. Esos refuerzos han permitido que la inmunidad se mantenga elevada y eso es señal de protección. Nosotros en el estudio científico clínico que estamos desarrollando, que sigue en curso, hemos podido cuantificar cómo van bajando después de las 2 primeras dosis los anticuerpos, pues cómo se levantan junto con las células inmunes con la primera dosis de refuerzo, con la segunda dosis de refuerzo se mantienen elevados y lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos a refuerzos, lo más probable es que sean anuales o bianuales. Pero todavía es muy temprano como para tener una claridad. Recientemente el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones planteó que lo más importante era completar las 4ª dosis. Hay varias personas que no han recibido su 4ª dosis o segunda dosis de refuerzo antes de iniciar un planteamiento de una 5ª dosis. Lo cierto es que en la medida que estemos inmunizados, estamos protegidos. Yo hoy día, en otra entrevista en la mañana, hablaba de que el año 2020 fue como la media de la pandemia, donde estábamos totalmente expuestos, sin inmunidad al virus, no había vacunas. Durante ese año trabajamos intensamente desde la ciencia y desde Chile, tú sabes, muy involucrado en el proceso de obtener evidencia sobre la vacuna en su desarrollo y su eventual aprobación. Y llegamos al 2021, que fue una suerte de renacimiento de la pandemia, donde la ciencia aparece con las vacunas y empezamos con las campañas de vacunación. Y ese año, ¿verdad? El 2021, el avance de la vacunación fue generando inmunidad poblacional y ahora en el 2022 estamos sin duda mejor protegidos. Pero este virus es sorprendente y ha mostrado la particularidad de ser capaz de cambiar, y las variantes son todavía reconocidas por la inmunidad que genera la vacuna, pero con un menor nivel. Y por eso es que el refuerzo de inmunidad ha sido necesario. Alexis, entiendo que mañana se inaugura o se inicia, más bien no es que se inaugura, se inicia la construcción de esta anhelada planta de
fabricación de vacunas en nuestro país. ¿Envase y fabricación no sé, envase y fabricación o solo envase? Pero de vacunas Sinovac, tú has trabajado desde muy el principio con ellos. Sinovac la conoces al revés del derecho, esta vacuna, a sus equipos, a su gente, y nos viene a entregar al menos alguna garantía de autonomía y no depender tanto de otros países u otros laboratorios, tener un inicio, un punto de partida. Cuéntanos de qué se trata, de qué se va a tratar esta planta. Yo creo que más que un punto de partida, Matías, es un eslabón de la cadena que faltaba, porque en Chile históricamente ha habido mucha investigación en vacunas. Hasta los años finales de los 90, comienzos de los 2000, hubo producción de vacunas, en particular en el Instituto de Salud Pública. Y luego se cambió por un modelo en que los medicamentos eran principalmente importados, y ese modelo funcionó durante décadas, ¿verdad? El Programa Nacional de Inmunización ha sido un pilar sólido de nuestra política de salud pública. Sin embargo, enfrentado a la pandemia, nos dimos cuenta que el no tener capacidades locales de poder producir vacunas nos pone en una posición particularmente vulnerable cuando hay una situación de crisis sanitaria. Eso sumado a que tenemos en Chile capacidades científicas que fueron bien importantes para el desarrollo de distintas vacunas contra COVID. En particular, nosotros, por ejemplo, con lo que hemos hecho con la vacuna de virus inactivado que hemos desarrollado colaborando con Sinovac, esa evidencia científica ha permitido no solamente la aprobación y la vacunación en Chile, sino que en otros países como Uruguay, Colombia, México, en Brasil recientemente. Esos antecedentes científicos se presentaron frente a la agencia regulatoria, sociedades médicas, científicas, y se aprobó la vacunación infantil con datos científicos de Chile. Entonces tenemos un pilar de investigación científica sólida, investigación clínica sólida, y lo que nos faltaba era recuperar la capacidad de producir vacunas, de manera que podamos conectar este proceso de creación, de caracterización, evaluación, demostración de la efectividad y seguridad de la vacuna, y traducir eso en un proceso productivo que pueda abastecer a nuestro territorio y también contribuir al proceso de vacunación equitativa hacia otros países. O sea, se va a producir, empacar y distribuir en Chile. ¿Cuántas y desde cuándo? Bueno, efectivamente mañana, como decía, hay una ceremonia de primera piedra de la planta, pero el trabajo de la construcción, diseño y construcción, los permisos asociados a esta planta ya lleva varios meses, está bastante avanzado. Y la ceremonia mañana es muy importante, es un día muy positivo para Chile, porque es una señal fuerte de recuperar una capacidad en algo tan estratégico como es el desarrollo de vacunas a nivel nacional, dado que son bienes públicos de impacto en la salud humana, que significa salvar vidas. Por lo tanto, es algo positivo pensar que esa imagen que tuvimos entre la transición de esta época dura, que fue el 2020, esta época que fue quizá un poquito menos dura, un poco con mayor esperanza, que fue el 2021, eso se dio un punto de inflexión que fue el aterrizaje en nuestro aeropuerto con aviones cargados de vacunas, millones de dosis, que se lograron conseguir a través justamente de estas colaboraciones científicas con Sinovac. Esa imagen esperanzadora del aterrizaje de aviones en nuestro aeropuerto con vacunas, soñamos varios en Chile, particularmente desde las universidades. Queremos que se transforme en una imagen en la cual podemos embarcar aviones en nuestro aeropuerto y distribuir vacunas desarrolladas en nuestro país a lo largo del territorio y hacia otros países. ¿Cuándo podría estar ya productiva, me dijiste? No sé si te escuché bien. Bueno, inicialmente ellos plantearon que sería hacia finales del 2022, comienzo del 2023. Esos son los planes, pero hay una serie de condiciones que se tienen que dar desde el punto de vista de las regulaciones, de los permisos. El proceso está avanzando y esto no está solo pensado en CoronaVac o la vacuna de COVID,
sino que también en otras vacunas como hepatitis, influenza, neumococo. O sea, son una cantidad importante de vacunas que podrían ser producidas en Chile. Y muy importante, Matías, nosotros ahora estamos partiendo dos estudios nuevos, dos estudios científicos nuevos. Uno para poder demostrar la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna formulada con Omicron, porque seguimos todavía vacunando con todas las vacunas para COVID formuladas con la cepa ancestral o la cepa original del virus. Sería razonable incluir formulaciones con la variante que circula actualmente, y esa es principalmente Omicron. Entonces vamos a iniciar un estudio para evaluar justamente la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna hecha con Omicron, que eventualmente podría ser, por ejemplo, manufacturada en Chile. Además, estamos partiendo de un estudio de una vacuna influenza tetravalente. Hoy día ocupamos en Chile una vacuna trivalente. El poder incluir una cepa adicional de virus influenza en la vacuna aumenta la capacidad protectora de la vacuna. Y esa vacuna va a tener datos obtenidos en Chile que podrían traducirse en su aprobación para su manufactura, producción y utilización en forma masiva en Chile y en otros países. Entonces, estamos conectando la ciencia, los resultados científicos clínicos en torno a las vacunas con un proceso productivo. Buenísimas noticias. Entonces, camino a un grado al menos de autonomía con la producción en Chile de vacunas y la posibilidad de producir otras vacunas, no solo a esta que nos ha tenido de cabeza durante los 2 últimos años. Alexis Kalergi, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias, Matías. Gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y revisamos el tiempo. En este momento en la región metropolitana el termómetro indica que hay 11 grados y 9 décimas y el cielo está nublado. Disculpe. Para mañana y pasado deberíamos esperar cielo nublado, máximo de 18 grados, mañana puede ser de Santiago, y para el viernes despejado con 22 grados. Revisamos otros datos de nuestro país. Partimos, mire, Tocopilla, en la región de Antofagasta, con cielo despejado de 19 grados. Y Melinca está en la región de Los Lagos, está justo al borde de Chiloé, un poco al sur, en la región de Aysén. Pero bueno, muchísimas gracias por la aclaración. Ahí están las Islas Guaitecas, no las conozco, pero es una maravilla. Saludos si me escuchan desde allá. Mañana chubascos y 10 grados de máxima probable. Sin duda el género del reggaetón goza de gran popularidad en nuestro país.